Hoy vamos a hablar de los circuitos de corriente directa en serie. La ley de Ohm se modifica solo para propósitos de resolución del circuito. Para la corriente total y la resistencia total se identifican ahora con un subíndice T mayúscula, pero las unidades se mantienen para cada variable, es decir, corriente total sigue siendo amperes, voltaje es volts y resistencia total en ohms. Bien, entonces existen una serie de condiciones aplicadas a los circuitos en serie. Empezando por la corriente total del circuito va a ser la misma corriente para cada elemento presente en el circuito. El voltaje total es igual a la sumatoria de cada uno de los voltajes de cada elemento presente en el circuito. Y finalmente la resistencia total, solo para este propósito en serie aplican estas condiciones. La resistencia total viene a ser ahora la sumatoria individual de cada valor resistivo de cada elemento presente en el circuito. Si yo tuviera 10 resistencias, pues la resistencia total es la sumatoria de cada uno de los valores resistivos de los 10 elementos presentes en el circuito. Entonces, para este propósito va a ser el referente siempre encontrar corriente total. Y esto aunado al hecho de que tenemos que encontrar la resistencia total del circuito en serie. A continuación, un ejemplo. Tenemos al siguiente circuito, 3 resistencias conectadas en serie, energizadas por una fuente de voltaje en corriente directa de 5 volts. Resistencia 1, 2 ohms, resistencia 2, 3 ohms y resistencia 3, 1.5 ohms. Vamos a encontrar la corriente total que circula por este circuito. La resistencia total está entonces dada por la fórmula anterior, ya veíamos, y sustituimos los valores. Esto es 2 ohms de la resistencia 1 más 3 ohms de la resistencia 2 más 1.5 ohms de la resistencia 3 me arroja a mí un valor de resistencia total de 6.5 ohm. Bien, entonces este valor lo sustituimos ahora en la ley de Ohm. Tendríamos entonces que la corriente total es igual al voltaje de la fuente sobre el valor que acabamos de encontrar, resistencia total. 5 volts de la fuente, como anteriormente lo vimos, aquí mostrado. 5 volts de la fuente entre 6.5 ohm de la resistencia total me da a mí un amperaje de corriente total de 0.769 amperes. Esta es la corriente total que circula por el circuito y es la corriente para cada uno de los elementos presentes en mi circuito. Para poder encontrar el voltaje individual presente en cada elemento del circuito, tenemos que realizar un despeje de la ley de Ohm. Como el voltaje es la variable que nos interesa ahora para cada elemento, hay que aislarla de esta sección. Es decir, vamos a mover todos aquellos elementos que la alteran para el otro lado del símbolo de igualdad. Sabemos que para un elemento que divide, al desplazarlo de la igualdad, ahora efectuará la condición o la operación inversa a la que está realizando originalmente. Esto es, si RT está dividiendo al voltaje, la variable que quiero aislar, entonces del otro lado efectuará la operación inversa a la división. Esto es multiplicación. Entonces, aquí yo obtengo que si RT se desplaza, quedaría entonces multiplicando a mi corriente total y esto sería igual al voltaje de la fuente. Pero como hablamos de elementos individuales, yo tengo que modificar la ley de Ohm en función de elementos individuales. Entonces yo tendría que el valor de la resistencia que yo quiera calcular por la corriente total va a ser igual entonces al voltaje del valor que yo acabo de calcular. Suponiendo para la resistencia 1. Resistencia 1 por la corriente total. Sabemos que la corriente total es la misma en serie para todos los elementos presentes en el circuito. Va a ser igual entonces al voltaje de la resistencia 1. Este es mi caballito de batalla para los valores individuales de cada resistencia. Entonces, en función de lo anterior, analizamos el voltaje para cada una de las resistencias, recordando que
en un circuito en serie, la sumatoria de cada voltaje de cada elemento debe ser igual o aproximado lo más que se pueda al valor de la fuente. Esto es, entonces, para el valor del voltaje de la resistencia 1, corriente total por la resistencia 1, y yo tengo un voltaje de la resistencia 1 de 1.538 volts. Para el voltaje de la resistencia 2, corriente total por resistencia 2, yo tengo un voltaje en la resistencia 2 de 2.307 volts. Y finalmente, la resistencia 3, puesto que solo hay 13 resistencias en el circuito, corriente total por la resistencia 3, yo obtengo 1.153 volts. Entonces, el voltaje total será la sumatoria de estos tres valores de voltaje, 1.538 más 2.307 más 1.153, y mi voltaje es entonces equivalente a 4.998 volts. Es decir, casi por nada 5 volts. Entonces se respeta la condición de que para un valor de voltaje en serie sumamos los valores individuales de cada elemento. Ahora, ¿para qué realizamos esto? Para saber qué elemento consumirá mayor voltaje. Es muy útil al momento de diagnosticar un circuito. Si un elemento consume más o menos voltaje del recomendado o del habitual, entonces ahí hay una falla. Bien, y hay un indicador muy simple, un síntoma muy común, o una condición que nos ayuda a diagnosticar de manera muy rápida. Observemos bien. La resistencia 1 tiene un valor de 2 ohm, la resistencia 2 tiene un valor de 3 ohm y la resistencia 3 tiene un valor de 1.5 ohm. ¿Qué resistencia consume mayor voltaje? La resistencia que consume mayor voltaje va a ser siempre la resistencia más grande presente en el circuito.